Sin más, Isabel Carrasco, adelante, es tu turno para que podamos después hacer una última intervención y abrir el debate. Pues muchas gracias. Sin intentar reiterarme con los ponentes anteriores, que por cierto quiero dar la enhorabuena a DICAE por haber reunido a personas profesionales de tan alto nivel, que además creo que han sido muy didácticos en sus exposiciones. Pues intentando no reiterarme con ellos, creo que para preguntarnos si MiFID II puede ser o no va a ser efectiva en lo que supone para la protección a los consumidores, es importante echar la vista atrás en lo que MiFID I supuso. MiFID I, si bien, como ha dicho nuestro compañero Javier Contreras, ya había ciertas normativas que recogían, anteriores a MiFID I, asuntos de protección a los consumidores, yo creo que fue la primera norma de calado bastante, y además global, de calado en estas materias. No voy a entrar mucho en lo que es el repaso de lo que supuso MiFID I, pero sí comentaros que en el sector básicamente las novedades se centraron muchísimo en lo que era la clasificación de productos en complejidad, montar sistemas de evaluación de conveniencia e idoneidad de los clientes, clasificarlos y temas de transparencia a los clientes, tanto pre- como postcontractual. ¿Esto qué supuso para todo el sector? Pues bueno, para las entidades financieras supuso un reto muy grande lo que fue la adaptación de procedimientos, de procesos, de sistemas informáticos, sobre todo teniendo en cuenta que eran normativas muy novedosas y había cierta incertidumbre en la interpretación de las mismas. Por otro lado, yo creo que los clientes también se vieron muy impactados porque de un día para otro se encontraban con que se les estaba aplicando ciertas medidas de protección de las cuales no eran casi ni conscientes. Me remito, por ejemplo, a pasar de un día a otro a recibir una carta en los domicilios diciéndole que había sido clasificado como cliente minorista y que aquello suponía cierta protección, o al día siguiente ir a su oficina bancaria y que le pidieran la realización de un test, que en muchos casos, a pesar de que se les comentaba que era una exigencia normativa y de protección al consumidor, pues lógicamente, como cualquier otra persona, se sentían incluso intimidados, ¿no?, por esa intrusión. Siendo un poco la visión de los retos que fue MiFID I, ¿qué ha ocurrido desde entonces? Yo creo que ha habido muchas lecciones aprendidas, que eso es lo que nos permiten ahora abordar MiFID II de una forma muy diferente, siendo una regulación con el mismo objetivo, pero tenemos un aprendizaje en nuestras mochilas que nos permiten encararlo de otra forma. El primero es lo que ya se ha comentado en varios puntos de la ponencia, es la crisis financiera. La crisis financiera lo que hace es que tanto para las entidades como los clientes empiezan a percibir la existencia y la necesidad de gestionar los riesgos. Por la parte de las entidades, de gestionar qué vende, cómo vende y a quién vende, y por la parte del cliente a plantearse los riesgos de las inversiones y de las decisiones de inversión que toman. Se puso de manifiesto, yo creo, en la crisis también la importancia de que las entidades perdieran el foco de tener al cliente en el centro de actividad y objetivo de su negocio. Y ahora mismo yo creo que las entidades empiezan a tener mucho más presente, bueno, lo que han reforzado, lo que ya tenían presente y realmente es su lema, que es un tema de vinculación de clientes y negocio sostenible. Como otro punto que yo creo que también ocurrió después de MiFID II es cierta frustración yo creo que por parte de los legisladores, los reguladores y por las entidades financieras. Esto es porque se había emitido una norma con un claro objetivo, que era la protección al inversor. Las entidades habían hecho esfuerzos humanos, de recursos tecnológicos, monetarios, de todo tipo, por adaptarse a la norma, y es verdad que transcurrido un tiempo, muchas veces pues se ha puesto de manifiesto que algunas de las medidas habían caído en saco roto. Bien porque no se había podido, quizá no había llegado bien el mensaje de lo que se pretendía a las entidades o al sector, o porque no se habían aplicado los esfuerzos suficientes. Yo personalmente denoto que en los últimos tiempos está habiendo un acercamiento para que eso no vuelva a ocurrir.
quiero comentar como una anécdota personal, y es que he tenido la suerte de asistir a varias jornadas en Bruselas, en el Parlamento Europeo, que la lidera Markus Ferber, que es una de las personas que más ha empujado, hay gente que le llama que es el padre de MiFID II, en el que nos ha puesto en la misma mesa a 12 entidades de relevancia de Europa para contarnos la filosofía, lo que se pretende con MiFID II y también poder recibir nuestro feedback. Yo creo que eso es algo que se ha aprendido de MiFID I. Entonces, ahora, con MiFID II, pues, también quería comentar que en todo el tema de la crisis y demás, también tenemos una sociedad que por el ambiente político, social, es mucho más crítico. Ha aprendido también, le acompañan los medios de comunicación que son muy necesarios y eso nos permite a las entidades y a los reguladores y a los legisladores escuchar la voz del cliente con muchísima más claridad y contundencia. Entonces, ya con este mapa de qué ha ocurrido desde entonces, ya nos llega MiFID II. Entonces, MiFID II, no voy a entrar en los temas estrictamente técnicos de lo que supone, porque los ponentes lo han explicado perfectamente bien, pero lo que sí está claro que refuerza muchísimo más los criterios que ya venían reflejándose en MiFID I y que ahora tienen una definición mucho más clara. Por ejemplo, el tema de la formación, que tanto se ha repetido antes, ¿no? Porque ya MiFID I decía que los empleados tenían que estar capacitados y formados, pero no había esta serie de desarrollos normativos que nos decían qué se entiende por estar suficientemente cualificado y en qué materias concretas. Por otro lado, vista en perspectiva MiFID II, tanto a nivel europeo como se ha comentado muchas veces en 3 sectores, vemos que MiFID II, vista en conjunto con el resto de normativas y las iniciativas que hay, que se han comentado, ¿no? La distribución de seguros, guías de gobernanza de productos de EVA, lo que nos permite a las entidades es tener un enfoque o una implementación de normas de conducta con protección a los inversores de una forma transversal entre nuestros negocios y de forma coherente. O sea, evitando esas asimetrías que todavía existen, pero que sí que vemos que los reguladores sí que están haciendo ese esfuerzo de aunar esfuerzos. Y por otro lado también establecer unas reglas más claras de juego a nivel Europa, es decir, que las exigencias MiFID II definen más detalle lo que se pretende, con lo cual todas las entidades europeas necesariamente tenemos que cumplir con unos mínimos. Esto yo creo que fomenta la sana competencia entre transfronteriza. Y para mí un ejemplo de estos es el tema de la formación, ¿no? También en el que se exigen unos niveles mínimos, estés en el país que estés dentro de la Unión Europea. Por otro lado, bueno, yo creo que MiFID II sí hace un esfuerzo muy grande en incremento de transparencia. Se ha debatido mucho durante el día de hoy, os he hablado mucho sobre la transparencia, es la transparencia pre- y postcontractual, pero ahora mismo la exigencia de detalle de lo que se requiere en esa información es muy clara, es muy precisa, permite la comparativa entre productos y da un salto cualitativo muy grande respecto a MiFID II. Entonces, bueno, con todo esto, a mí me gustaría comentaros qué retos tenemos por delante toda la industria. O sea, ahora ya que sabemos, bueno, tenemos los papeles, que no está cerrada totalmente la normativa y las transposiciones, pero ya tenemos una idea clara de lo que tenemos que hacer. Entonces, yo lo primero que comentaría es que, bueno, para las entidades es un esfuerzo muy grande en adaptación otra vez en todo lo que son los sistemas, todos los procesos, los desarrollos tecnológicos. Entonces, para que os hagáis una idea, el tema de la transparencia no se ha comentado antes, porque la transparencia tiene 2 prismas dentro de MiFID II. Es requisitos de transparencia con el cliente, que es lo más importante y lo que más compete a este foro, pero también hay unas exigencias de transparencia muy elevadas de las entidades con el regulador. De forma que, bueno, lo que comentaba nuestra compañera Patricia de AIB,
es, aparte de todo lo que temas de grabación de llamadas, registros de comunicaciones con clientes, que es difícil de gestionar, también hay que guardar registros absolutamente de casi toda la operativa que se hace. De hecho, por ejemplo, para una orden de cliente, en MiFID I se exigía que las entidades fuéramos capaces de guardar, almacenar y recuperar datos hasta de 21 campos, y esto en la nueva normativa se llega a elevar hasta un máximo de 65. ¿Qué nos tenemos también que plantear las entidades financieras en este contexto? Nuestro modelo comercial, un poco derivado de las definiciones de asesoramiento dependiente-independiente, de todos los temas de incentivos que se han comentado hoy. Lo que hace a las entidades, les obliga, de una forma también yo creo que muy sana, un ejercicio muy bueno, es replantearse el valor añadido que se presta al cliente en todo el proceso de comercialización, desde el diseño, la venta y la postventa. Y, bueno, y por supuesto los esfuerzos para certificar o cualificar a una fuerza de ventas que para algunas entidades financieras estamos hablando de miles de empleados y se requiere mucho músculo y mucha inversión. Esto está claro que es un reto para todas las funciones de negocio, para las funciones de tecnología y operaciones de las entidades, y por lo que a mí me toca, me gustaría destacar el papel de cumplimiento dentro de la organización en esta materia. La función de cumplimiento tiene responsabilidades directas atribuidas en la directiva y en la normativa, y es el garante de la interpretación correcta de la normativa para su correcta implantación, pero no solo eso, sino hacer el continuo seguimiento y monitoreo de todos los controles y todos los procesos para ver y verificar que son eficaces y se mantienen en el tiempo de una forma correcta. Pero a mí me gustaría apuntar un tema, darle mucha relevancia, que ya lo ha apuntado José María, que es el tema de la cultura. Cumplimiento no haría su trabajo en su completitud, sino, aparte de todos estos controles y estos seguimientos, no acompañar a la alta dirección en crear una correcta cultura de conducta frente a clientes en la organización. Esto es lo que los anglosajones llaman "top from the top", que es que la cultura tiene que emanar desde la alta dirección, bajar capilarmente por toda la organización, para que realmente llegue a toda la organización y forme parte de la cultura y la idiosincrasia. O sea, normalmente es complicado cambiar culturas cuando se hace desde abajo o se hace de una forma, digamos, descoordinada, con mensajes no calados dentro de una filosofía de cultura. Entonces, lo siguiente que yo planteo es, vistos los retos que tenemos las entidades, los retos de los reguladores y los legisladores que hemos comentado, me gustaría cerrar el círculo hablando de los retos que tiene la sociedad y los clientes y los consumidores, porque al final yo creo que son los más afectados y los partícipes más importantes en toda esta normativa. Y entonces, vuelvo a remarcar un tema que ha salido, creo que he llegado a contar hasta 3 veces, pero no se ha ahondado mucho, que es la educación financiera de los clientes. Por supuesto, las entidades tenemos mucho por hacer sobre ello, pero creo que tanto las instituciones como incluso los medios de comunicación, que juegan un papel en nuestra sociedad muy importante, deberían de fomentar una educación financiera responsable, para lo que los clientes conozcan y tomen decisiones informadas. Me gustaría cerrar con una anécdota personal, que seguro lo habéis oído en otras ocasiones, porque este discurso, sin haberlo apalabrado, lo he oído en otras ocasiones, es la típica compra del coche. Y esto hablo en primera persona, mi cuñado, pesado, 8 meses, todos los fines de semana, de concesionario en concesionario, eligiendo modelo, marca, a ver cuántos kilómetros hago, si es gasolina, si es diésel, si concesionario, hazme una rebaja, bueno, este está más caro, este está más barato. Entonces, yo me pregunto, si eso
que hace mi cuñado y no es tan raro, porque creo que conocemos a mucha gente que es capaz de hacerlo y no nos extraña, ¿por qué no nos planteamos como consumidores gestionar, o sea, tomar decisiones sobre nuestros ahorros con el mismo ahínco y con la misma criticidad? Entonces, cerrando con esta pregunta que lanza el auditorio, sí me gustaría dar un mensaje para mí de optimismo. O sea, es verdad, MiFID I tuvo lagunas o no se implantó al 100% como todos queríamos. MiFID II no apostaría a que no tenga ninguna laguna y que no tenga ningún… Se comentaba, ¿no?, del MiFID III en algún ponente anterior. Pero lo que está claro es que sesiones como hoy, en las que estamos sentados en una misma mesa, reguladores, participantes de mercados, asociaciones de consumidores y entidades afectadas, denota que estamos por lo menos en un mejor camino o en un buen camino. Y destacar también, pues eso, que muchas veces la regulación es completamente necesaria, es bienvenida, pero en algún momento del tiempo, en este momento que estamos quizá en un tsunami regulatorio, habría que parar a reflexionar, interiorizar los cambios y trabajar en cultura desde dentro. Muy bien, muchas gracias, Isabel.